y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Vamos a ir al tema de esta tarde, que es, yo creo ya, el sexto tema de nuestra serie de justificación por la fe. Y quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto para entrar en el tema. Vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos aprendido que la justificación es por fe, lo mismo que el perdón de los pecados. Es por fe. Y también vimos esta mañana que la justificación y el perdón son una y la misma cosa. En Romanos capítulo 3 nos dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, ¿cómo dice aquí? Gratuitamente, por su gracia. Y la palabra gracia es muy parecida a gratuita. Gracia viene del latín gratia y de la palabra gratia viene gratuito. Es casi como una redundancia, pero el apóstol quería enfatizar el hecho de que la justificación es gratis y por eso repitió la misma palabra, justificados gratuitamente por gracia. Gracia quiere decir un favor inmerecido, algo que no lo merecemos y sin embargo lo recibimos gratuitamente. En nuestro estudio de esta mañana vimos tres cosas con respecto al perdón de los pecados. Las primeras dos las desarrollamos y la tercera es la que vamos a completar en esta tarde. La primera cosa del perdón de los pecados que vimos es que el perdón es un acto consumado. El perdón fue provisto por Cristo sin que nosotros lo hayamos pedido, sin que nosotros hiciéramos nada para conseguirlo. Es más, Él nos perdonó porque Él escogió perdonarnos. No podemos cambiar ese hecho, que Él ya nos perdonó. Ni podemos hacer nada para meritar ese perdón. Él ya nos perdonó, ¿lo entendemos? Aún antes de habernos arrepentido, ya el Señor nos perdonó. Como leímos esta mañana, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5,
siendo enemigos, fuimos justificados y reconciliados por Dios. Es decir, el perdón, la justificación es algo que Dios hizo. Y no solamente nos perdonó a nosotros, perdonó al mundo entero. ¿Entendemos esto? El mundo entero fue perdonado por Dios. El perdón es la respuesta no a mi oración pidiendo perdón, sino a la oración de Cristo. Cuando Él oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa oración, Dios la contestó. No se refería solo a aquellos que lo estaban crucificando, sino a todos los pecadores, porque tú y yo sabemos que lo que le causó la muerte al Hijo de Dios fue nuestros pecados, que Él fue crucificado por nuestros pecados. Y eso fue lo que le causó la muerte en la cruz del Calvario. Y es en respuesta a esa oración de Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que nosotros fuimos perdonados. La prueba del perdón es que Cristo murió por nosotros. Dice Primera de Juan 2:2, y lo leímos esta mañana, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. El pago completo, la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Toda la raza humana ha sido perdonada. Fue reconciliada con Dios por el sacrificio de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que aquí dice que Dios reconcilió a través de Cristo al mundo y no les toma a los hombres en cuenta sus pecados. Fíjense, es decir, todos los pecadores que hay en el mundo, todos los que hayan vivido desde que entró el pecado hasta el final del pecado, todos los pecadores ya Dios los perdonó, porque el sacrificio de Cristo cubrió por todo. Tú me dices, bueno, pero si todos están perdonados, entonces todos se van a salvar. Y eso nos lleva al segundo punto que vimos esta mañana. Para que el perdón que Dios ofrece gratuitamente a todos los seres humanos se haga efectivo, tiene que ser aceptado. Porque Dios no puede salvar a nadie que no quiera ser salvo. Eso tiene que ver con el libre albedrío que Dios dio al ser humano, con la facultad de escoger, con la libertad que Él nos dio. Y nosotros escogemos si aceptamos o no el perdón que Dios nos ofrece gratuitamente. Para que el hombre sea salvo, tiene que querer ser salvo. Tiene que aceptar lo que Cristo le ofrece, el perdón y la salvación. Aceptarlo libremente. Y aunque la salvación y el perdón es un regalo de Dios,
yo tengo que aceptar ese regalo. Vimos esta mañana también de que nadie, absolutamente nadie se perderá en este mundo por los pecados que haya cometido. No importa lo que haya hecho. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Todos los que se van a perder eternamente va a ser por sus pecados. No. De todos esos pecados ya fuimos perdonados. Ahí dice, Dios reconcilió consigo al mundo. Reconciliar quiere decir que ya no hay contienda, ya no hay problema, ya están reconciliados. Como un esposo y una esposa que están separados, son enemigos, pero cuando se reconcilian, se acabó la enemistad. Dios terminó con la enemistad. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Ahora que está sucediendo la guerra entre Israel y Hamás, las fuerzas de la zona costera de Gaza. Imaginémonos que Israel dijera, se acabó la guerra. No vamos a pelear más. ¿Eso terminaría la guerra? ¿Por qué no? Porque hay otro lado, ¿verdad? Ahora estoy hablando de Israel, porque ahorita es Israel la que está atacando. Y todos sabemos que los que están en la zona de Palestina fueron los primeros que atacaron, y esto es en represalia. Pero digamos que Israel dijera, están perdonados los que hicieron, ya no queremos represalia, ya acabó la guerra. ¿Eso termina la guerra? No, porque ellos tienen que querer y aceptar y parar ellos la guerra también. Tiene que ser un acuerdo entre ambos. En el caso de la salvación, Dios terminó la enemistad, pero yo tengo que querer aceptar ese perdón que Dios me ofrece. ¿Quedó claro? Esos dos puntos están claros. Es decir, el primer punto, Dios nos perdonó. Estamos perdonados. El segundo punto, tengo que aceptar ese perdón para que ese perdón efectúe mi salvación. Hasta allí llegamos esta mañana, pero mencioné el tercer punto. Y les dije que el tercer punto es un poquito más difícil de entender y aún de aceptar. Pero no porque sea difícil de aceptar o de entender, quiere decir que no sea cierto. Es cierto. Y ahora sí, desarrollemos el tercer punto de lo que queremos decir sobre el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, una vez que es aceptado, llega a ser un estado permanente. Repito, una vez que aceptamos el perdón que Dios nos ofrece, estamos perdonados, estamos justificados. Y ese perdón llega a ser un estado continuo y permanente para el cristiano. Vive
siempre perdonado, porque ya no hay enemistad, porque está en Cristo. Y aún antes que confiese sus pecados, después que comete una falta, aún después de que está bautizado, ya Dios lo perdonó. Esto nos cuesta entender porque estamos enseñados a que si yo peco, tengo que confesarme porque si no, no puedo ser perdonado. Si yo acepto el perdón que Dios me ofrece, yo tengo el perdón. Y mientras yo siga aceptando ese perdón y estando en Cristo, vivo perdonado. Estoy perdonado. Recuerden que otra palabra para perdonado es justificado. Ahora, voy a elaborar un poquito. Cuando yo digo que Dios me perdona, aún antes de que yo confiese mis pecados, ya el Señor me perdona, así como el Padre perdonó al Hijo antes que Él le pidiera perdón. Así es nuestro Padre Celestial. Pero yo no estoy hablando de los pecados o el pecado de apostasía. Y voy a hacer una diferencia. Cuando yo digo que mis pecados están todos perdonados, después de que acepto a Cristo, ya estoy perdonado y sigo perdonado. No me refiero al pecado de apostasía. Y ya voy a elaborar. El pecado de apostasía es rechazar a Cristo. Y si yo lo rechazo, estoy rechazando el perdón. ¿Entienden? Ok. ¿Saben ustedes que la Biblia habla de dos tipos de pecados? No me refiero ahora a pecados específicos, sino a pecado en general. Hay dos tipos de pecados, dos clasificaciones de lo que es el pecado. Y esto les va a sorprender a algunos de ustedes. Busquen, por favor, en la epístola del apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Dice el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cómo entienden ustedes esto? Que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Obviamente hay dos tipos de pecados, ¿o no? Ahí lo dice. Hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Y tú me dices, pero pastor, si todo pecado lleva a la muerte, ¿que no es la paga del pecado la muerte? ¿Cómo ahora el apóstol Juan nos dice que hay pecado de muerte y pecado no de muerte? Obviamente, hay dos tipos de pecados diferentes.
Y esto lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Y vamos a investigar ahora un poquito de lo que es el pecado para entender. Esto no tiene que ver nada con el tercer punto, que es que cuando aceptamos el perdón, tenemos el perdón nuestro y vivimos perdonados. Pero quiero aclararlo para que no nos confundamos, que yo no me estoy refiriendo al pecado de muerte, porque acabamos de leer, ponme el versículo anterior, el 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjense, ni siquiera se debe pedir por aquel que ha cometido pecado de muerte. Y usted dice, pues ahora estoy más confundido, porque si todo pecado, la paga del pecado es la muerte, ¿cómo va a haber pecado que no es de muerte? Entonces, ¿hay pecaditos pequeños y hay pecaditos grandes o cómo es la cosa? Bueno, vamos a investigar el tema. Es interesante. Después de pasar esta explicación, entonces volveremos al tema de que vivimos perdonados. En el libro de Números, en el capítulo 15, está la prescripción de lo que hay que hacer cuando una persona peca. Se llama en mi Biblia leyes sobre las ofrendas por el pecado. Antes de que Cristo muriera, cuando una persona pecaba y quería recibir el perdón, tenía que venir al santuario y traer un animalito y sacrificarlo. Y era la manera como era perdonado de su pecado. No vamos a leer todo el capítulo, pero primero explica lo que hay que hacer cuando un príncipe, un gobernante peca, cuál era el sacrificio que tenía que ofrecer. Luego, cuando el sacerdote pecaba, qué era lo que tenía que ofrecer. Y luego, cuando un miembro de la congregación pecaba. Dice en el versículo 27. Si una persona, los versículos anteriores hablan cuando toda la congregación peca, ¿qué era lo que tenían que hacer? ¿Cuál era la ofrenda? Pero ahora llega a un individuo y dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido de entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Fíjense que se repite vez tras vez, el que pecare por yerro. Yerro. No, hierro es el metal, pero aquí es yerro. ¿Qué es yerro? Es muy importante entender esto, porque para el que comete pecado de yerro hay expiación y puede ser reconciliado, puede ser perdonado. Pero ya vamos a ver que el que comete otro pecado que no es de yerro no puede ser perdonado. ¿Ok? Veamos qué cosa es yerro. Esta expresión, pecado por yerro, se traduce en la versión
moderna de las Escrituras en español, publicada en 1929, que se usó por más de 50 años esta Biblia hasta que salió la Reina Valera del 60. Dice así: si una persona pecare por ignorancia, piense, en esta Valera del 60 lo traduce por yerro, y allí se tradujo por ignorancia. La palabra hebrea que se usa aquí es shegagá. ¿Cómo se dice? Shegagá. Eso es error, inadvertidamente, involuntariamente. También se traduce shegagá como falta, pecado por ignorancia, inconscientemente o sin premeditación. Aparte de la palabra shegagá, que se usa unas 200 veces en el Antiguo Testamento, hay otra palabra que es más común y es sinónimo de shegagá, y es la palabra hatá en hebreo. Y hatá tiene un significado muy similar a shegagá: pecado, ofensa, y literalmente hatá quiere decir errar al blanco, es decir, quedar corto de la voluntad de Dios. ¿Saben lo que es errar al blanco, verdad? Yo apunto y le quiero dar en el centro, pero no alcanzo a darle al centro. El pecado por yerro es porque en mi país decimos pifié. Eso no se usa en otros países. Pero pifiar quiere decir no darle al blanco. Errar es lo que significa. Erré, traté, pero erré al blanco. To miss the mark. Esa es la palabra hatá y es la palabra shagagá también. Es decir, quedar corto de la voluntad de Dios. Ahora mantengan esto en mente, lo que es pecar por yerro. Se lo repito: involuntariamente, inconscientemente, sin premeditación, inadvertidamente, una falta, errar al blanco. Ahora vamos a la otra palabrita y ahí van a ver los dos tipos de pecado. Nuevamente, ahí en Números, ahora vamos a leer los versículos que siguen. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Ahora notaron que el que peca con soberbia, así le traduce aquí Reina Valera, su iniquidad, su pecado, le cae sobre él. Pero no hay prescripción de ofrenda por el pecado. No puede ser perdonado porque no hay una ofrenda que puede ofrecer. El pecado le queda a él.
Reconciliar es quitar la culpa. Pero no hay reconciliación, porque pecó con soberbia, no por yerro. ¿Qué significa soberbia? Aquí la palabra que se usa y se traduce como soberbia es Beyad Ramá. Beyad Ramá. No es una sola palabra, son dos palabras. Realmente son tres. Be quiere decir en o con. Be. Yad es mano. Yad, mano en hebreo. Beyad, con mano. Y Ramá quiere decir alzada. El que pecare con mano alzada afrenta a Jehová. Así se traduce Ben Yad Ramá, mano alzada o con soberbia. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es mano alzada? Es aquel que dice, así que Dios dice que no tengo que hacer esto, lo voy a hacer. ¿Ven la diferencia? Todo pecado es transgresión. Pero este es con mano alzada. A ver, el versículo 31 nos dice lo que es el pecado de soberbia. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, la persona que adrede a sabiendas ultraja a Jehová. Eso dice el versículo 30, el anterior, donde habla de la mano alzada. Como dice el versículo 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. ¿Y qué es ultrajar a Jehová? Cuando se ultraja a otra persona, ¿qué quiere decir? No. Ultrajar es un insulto directo, es no importarle, es pisotear al otro. ¿Ahora están viendo lo que significa? Ultrajar a Jehová es tener en poco el mandamiento de Jehová. Por cierto, este pecado incluye el conocer la voluntad de Dios. Mientras que el otro pecado puede ser por ignorancia. Yo hice algo, pero yo no sabía que era malo. O hice algo porque erré al blanco. Traté, pero fallé. Es una falla. El otro tipo de pecado, el pecado por yerro, pero el pecado de mano alzada. Es decir, así que Dios dice esto. I don't care. No me importa lo que Dios diga. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer, porque no me importa la palabra de Dios. No me importa ni Dios mismo. Lo voy a hacer porque quiero. Y no me importan las consecuencias.
¿Y cuál es el castigo contra el pecado con soberbia? ¿Cuál es el castigo? Esa persona será ¿qué? Cortada de en medio del pueblo de Dios. Es decir, no puede seguir siendo miembro del pueblo escogido de Dios. No es tomado en cuenta como pueblo de Dios. El pecado de mano alzada o de soberbia es el pecado que no puede ser perdonado porque a sabiendas y premeditadamente es una rebelión abierta contra Dios, sin importarle las consecuencias. En ese pecado de soberbia, el rebelde dice, yo sé lo que Dios dice, ¿y qué me importa? Lo voy a hacer porque lo quiero hacer. No me importa ni lo que Dios dice, ni me importa de Dios tampoco. Ni lo que Dios dice, ni lo que Dios es, me importa. Voy a seguir en este camino como yo quiero. Ese es el pecado de darle la espalda a Dios. Adrede. Ese es el pecado de apostasía. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora, ¿por qué dice que un pecado es de muerte y el otro no es de muerte? Todo pecado es de muerte. Pero el pecado de yerro no es pecado de muerte porque la persona viene a Cristo para ser perdonado. Entonces no lo lleva a la muerte porque hay perdón. Pero la persona que no quiere venir a recibir el perdón y está rebelde y está enojado contra Dios, es más, ni le importa de Dios, ese es pecado de muerte porque no tiene solución ese pecado. Y no tiene solución porque el único que puede perdonar el pecado es Dios. Y si la persona no quiere ser perdonado, está perdido. ¿Quedó claro? Ok. Sí, es pecado de apostasía. Vamos a ver el ejemplo de esto. A eso voy. Vamos a ver el ejemplo en el Nuevo Testamento ahora del pecado de apostasía. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, esa palabrita es bien importante. Voluntariamente quiere decir porque quiero. Podríamos ponerle de mano alzada, para que entendamos, de mano alzada. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después que ya conoces a Jesús, que es la verdad, después que ya conoces la salvación, y voluntariamente le das la espalda, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si tú no quieres el sacrificio, ¿cómo va a haber sacrificio por el pecado? Sigan leyendo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Eso es ultrajar a Jehová, el que pisoteare al Hijo de Dios. El que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré,
yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense cuál es este pecado. Aquí lo describe claramente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ahora, esta persona ya conoce, porque dice el que pecare después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, después de que aceptó a Cristo en su vida. Después que fue perdonado. Es más, esta persona ya fue perdonado y ya fue santificado, porque lo dice allí, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, esta persona ya fue santificada, ya fue perdonada, ya gustó lo que es la benignidad y el perdón del Señor. Pero ahora dice, no me importa. Maldigo esa sangre de Cristo. Qué horrible, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo. Tiene por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Es decir, la sangre de Cristo, perdón lo que voy a decir, me da lo mismo que sangre de marrano. Inmundo, tener por inmunda la sangre de Cristo. Es decir, es como un puerco. No quiero saber de él. Este es un pecado terrible, de mano alzada, abiertamente en contra de Dios. Esto se llama el pecado de apostasía. Si después que tú conoces al Señor Jesús y ya sabes lo que es el perdón, porque lo recibiste, y después de haber conocido la verdad te vuelves atrás y le das la espalda y dices, ya sé, y no quiero saber más. Me vuelvo al mundo, le doy la espalda a Jesús. No me hablen ni de salvación, no me hablen de perdón, no me hablen de nada, porque yo no quiero saber nada, ni de perdón, ni de salvación, ni de Cristo tampoco. ¿Quedó claro? Ese es el pecado de apostasía. También dice aquí, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ese es el pecado imperdonable. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Vamos a otro pasaje para que vean ustedes que hay dos tipos de pecado. Ya vamos a llegar a eso. Tranquilo, tranquilo, ¿ok? Vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo 12. Dice el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Cuántos pecados pueden ser perdonados? ¿Cuántos? ¿Y todos? ¿Qué quiere decir todos? Todo es todo. Pero hay una excepción. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ahora, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada? Cuando yo hago afrenta al Espíritu de gracia, como leímos en Hebreos 10, afrenta es no solamente que lo contrarío, que lo enfrento, me le opongo. El Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento. Decíamos esta mañana que yo ni siquiera me puedo arrepentir si no es porque el Señor me da el arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. El hombre natural no se anda arrepintiendo.
no quiere arrepentirse. El hombre natural, es decir, el carnal, no pide perdón, se justifica por lo que hace. Le echa la culpa a otro. Es que yo lo hice por esto y esto, yo no tengo la culpa, él me obligó, ella me obligó. Solamente el Espíritu Santo puede ablandar tu corazón para que tú reconozcas tu pecado. Y si yo no quiero reconocer mi pecado y hago afrenta al Espíritu Santo, ¿cómo voy a ser perdonado si es el único medio que Dios tiene para salvarme? Dice el versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. No hay perdón. Y usted dice, ¿a poco Cristo es más santo? ¿O el Espíritu Santo es más santo que Cristo? Porque si hablan algo contra el Hijo del Hombre, contra Cristo, le será perdonado. Pero si habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Por cierto, paréntesis ahora, me salgo del tema, un paréntesis. Este es un versículo que yo les saco a aquellos que dicen que no hay Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. ¿Han escuchado a gente que habla así? Dicen, no, el Espíritu Santo es el mismo Cristo, es el Espíritu de Cristo. Entonces el Señor Jesús estaba loco, porque dijo que si pecan contra Cristo les es perdonado, pero si pecan contra el Espíritu Santo no les es perdonado. Y si Cristo es el mismo Espíritu Santo, esto no hace sentido. Obviamente son dos cosas distintas. Cristo, el Hijo del Hombre, y el Espíritu Santo. Bueno, eso como paréntesis. Volviendo ahora, ¿por qué el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me guía al arrepentimiento. Es el que me convence de pecado. San Juan capítulo 16. Juan 16. Palabras del Señor Jesús. Dice el versículo 7. Os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado y convencer de justicia. ¿Y quién es la justicia sino Cristo? Solo en Él hay justicia. Entonces la obra del Espíritu Santo es primero convencerme de que soy pecador, mostrarme que estoy perdido para llevarme a aquel que me puede dar su justicia, que es Cristo Jesús. Y si yo me resisto a eso, ¿cómo puedo ser perdonado? Si no quiero venir al perdón, si no quiero venir a Cristo. El pecado imperdonable es aquel del cual yo no quiero arrepentirme ni me arrepiento. Es rechazar al Espíritu Santo. El medio que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento es el Espíritu Santo, que obra en nuestros corazones. Y si yo endurezco, afrento al Espíritu Santo, si blasfemo contra la obra del Espíritu Santo, no hay perdón disponible. Ese es el pecado de soberbia. Ese es el pecado de mano alzada. Ese es el pecado
de apostasía. Ahora, habiendo dicho esto, cuando yo hablo de que cuando somos perdonados y aceptamos el perdón del Señor, vivimos en un estado de perdón, yo me refiero no al pecado de apostasía, sino a todos los demás pecados que cometemos aún después de ser bautizados. No estoy hablando del pecado de apostasía. ¿Está claro? Ok. Cuando yo digo que el perdón llega a ser un estado permanente cuando aceptamos a Cristo y estamos en Cristo, no me refiero al pecado de apostasía, sino al pecado de yerro, a esos errores, equivocaciones, tropiezos y faltas que todos los cristianos estamos propensos a hacer a diario, aún después que nos bautizamos, porque somos finitos y humanos. Ahora, yo no estoy diciendo que no se pueda obedecer. Solamente estoy hablando de una realidad. Que aún después de conocer al Señor, ¿cuántas veces nosotros no le fallamos? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no están de acuerdo a su voluntad? A esos pecados de yerro, a esos pecados de errar al blanco, es a los que me refiero cuando digo que estamos perdonados aún antes de que nos arrepintamos. Teniendo esto en cuenta, leamos esta cita. A ver qué les parece. Está en el librito precioso del Espíritu de Profecía, Fe y Obras. Así se llama, Fe y Obras. Dice así en la página 107. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Así que perdón y justificación es lo mismo, una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de rebelde, de un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. Fíjense, somos pecadores, rebeldes, hijos de pecado y de Satanás, tal como dice Efesios 2. Todos nosotros, hijos de ira, hijos de rebeldía. Pero cuando aceptamos al Señor Jesús y recibimos el perdón, cambiamos de estatus, cambiamos de posición. Súbditos de Satanás a ser súbditos de Cristo. Pasamos de ser pecadores a ser parte de la familia de Dios. Él nos adopta como miembros de su familia. Sigo leyendo. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial: este es mi Hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él y le doy mi póliza de seguro de vida, la vida eterna. En virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados y los he pagado. Ciertamente Él es ahora mi Hijo amado.
De esta manera, el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. ¿Qué nos da el Señor? Su seguro de vida. Estamos cubiertos. No importa lo que nos pase, estamos cubiertos. Qué bonito. Pero miren cómo termina la cita. Esta es la parte más bonita de la cita. De esta manera el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. Todavía no terminé la cita. Dios no nos mira a nosotros, mira a Jesús. Perfecto, no hay pecado en él. En vez de mirarnos a nosotros, mira a su Hijo. ¿Y cómo le va a encontrar pecado en Jesús si él no tiene pecado? ¿Estamos entendiendo? Ahora miren cómo termina la cita, y esta es la parte más interesante. El pecador puede errar nuevamente, pero no es arrojado fuera sin misericordia. Puede errar otra vez, pero no es arrojado fuera sin misericordia. Por favor, tengamos en cuenta que cuando el pecador recibe el perdón de sus pecados, entra en una nueva posición, en un nuevo estado. En inglés dice a new standing before God. Una nueva posición, un nuevo estado. Esta nueva posición es algo permanente, un estado permanente. No es algo espasmódico, sino un nuevo estado permanente. Aceptado, en Cristo, aceptado. Ya no nos mira a nosotros, ahora mira a Cristo. Y aún más, notemos que esto no es por nada inherente en el ser humano. Nada que el hombre haya hecho o pueda llegar a hacer. Nada que el hombre sea en sí mismo. Esta nueva posición no es por mérito humano, es todo por Cristo. Ahora, yo no sé si comprendemos lo grande que es esto. Cuando aceptamos a Cristo, we are in a new standing before God. A new state, una nueva posición, se traduce esto al español. A new state, dice Elena de White. Ahora, lo voy a ilustrar para que lo entendamos. Cuando alguien nos pregunta si somos cristianos, ¿cuán a menudo respondemos, trato de serlo? Así espero. ¿Eres cristiano? Estoy tratando de ser cristiano. Are you Christian? I'm trying to. Fíjense, si alguien me pregunta a mí, ¿Usted es casado? ¿Qué pensarían si yo respondo, I'm trying to? Estoy tratando. Nomás se ríen. ¿Cómo que está tratando? O está casado o no está casado, pero no puede decir,
Estoy en eso. Estoy en eso. Ridículo, ¿verdad? Así de ridículo es pensar que el ser cristiano depende de nosotros mismos, de lo que nosotros hacemos. Ser cristiano significa estar en un estado de permanencia en Cristo. Es una nueva posición, es un nuevo estado. Según lo que leímos en esa cita. ¿Y qué significa estar en un nuevo estado? Cuando tú llenas tus papeles y te pide estado civil, hay que poner ahí, o casado, o soltero, o viudo, o divorciado. It's a state. Y cuando yo soy cristiano, it's a state. Es una posición, no puedo decir quizás o soy o no soy. To be or not to be. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Miren, hermanos, eso es lo que a veces nos da inseguridad de nuestra salvación. Lo que debemos comprender es que no somos cristianos por lo que yo soy. No soy cristiano por lo que hago, sino solo y exclusivamente a través de lo que Cristo hizo por mí y yo haberlo aceptado. Tú dices, pero es que ser cristiano tiene uno que tener el carácter de Cristo. Vamos a llegar allí, pero estamos dejando establecido que el ser un hijo de Dios es algo que Dios nos da por adopción, por regalo, y somos aceptados en la familia de Dios. Es un nuevo estado, una nueva situación. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Bueno, veo que ya no voy a terminar este tema, porque lo que acabo de dar es la introducción. ¿Les está gustando lo que estamos aprendiendo? ¿Verdad que es bonito? Bueno, lo voy a seguir, porque tenemos a continuación otro servicio muy importante también. Pero llegar a ser un hijo de Dios no es porque yo lo merezco, es porque Dios me acepta por Cristo, me adopta en la familia, me da su apellido. Y si soy adoptado, no puedo decir, y eso está en Romanos 8, ya después lo vamos a ver. Si el Señor me adopta en su familia, yo no puedo decir, ahora soy de Cristo. Pero si peco, el Señor me dice, ya no, pecaste, ya no eres mi hijo. ¿Así funciona? Ustedes como padres, aquí hay muchos que son padres o madres, y todos los que estamos aquí somos hijos. Díganme, nuestros padres terrenales nos echaban de la casa y nos decían, ya no eres más mi hijo, cuando cometíamos una falta. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios, infinitamente más santo y justo, después que nos ha adoptado como hijos suyos, cada vez que cometemos una falta, nos dice, ¡out! No eres más mío, ya no eres mi hijo. ¿Cómo se sentiría un niño adoptado si lo trataran así en su familia? ¿Se imaginan?
Lo adoptan en la familia y luego comete un error y le dice, ¿sabes qué? Tú no eres mi hijo. Sería terrible. Pero nosotros pensamos que cada vez que nosotros cometemos un error, estamos fuera de Cristo. Y si no nos arrepentimos y pedimos perdón, me pierdo. Si me agarra la muerte y no confesé todos mis pecados, me perdí. ¿Pero qué no soy de Cristo? Por favor recuerden, no estoy hablando del pecado de apostasía, ¿ok? El pecado de apostasía es decir, no quiero a Cristo. Desde el momento en que yo no quiero a Cristo, pues perdí. Y si no tengo a Cristo, no tengo vida eterna. Estoy hablando ahora de cuando tropezamos, caemos, hacemos cosas que no agradan a Dios. Pero inmediatamente el Espíritu Santo nos habla y nos dice, hiciste mal. ¿Cómo pudiste hacer eso si tú dices que amas al Señor? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo pude hacerlo? Yo no quería hacer esto. Me había propuesto no herir a mi Señor con mi actitud, no herir a mi hermano y caí, perdóname, Señor. Ahora, si yo le digo, perdóname, Señor, ¿ahí es cuando Dios me perdona? No. El Señor me perdona y me ve como su hijo, no me echa afuera, como ya leímos. No me dice, ya no eres mi hijo, pero Él quiere que se restablezca esa relación de amor con Él. Vamos a hablar y voy a dar 3 ilustraciones en el próximo tema, no hoy. 3 ilustraciones bíblicas para demostrarles esto que estoy diciendo. Que una vez que hemos aceptado al Señor Jesús, el perdón llega a ser un estado permanente. Estamos perdonados, no importa lo que hagamos. Y tú todavía me miras y dices, "You sure, Pastor? Are you sure?" Por supuesto, si yo rechazo a Cristo, estoy perdido. Pero mientras yo no rechace al Señor, estoy perdonado. Tú me dices, pero si hago algo contra el Señor, entonces ya lo rechacé. Tienes que rechazarlo por tu elección, deliberadamente, y decir, ¿sabes qué? No quiero saber más nada de ti. Ese es el pecado de mano alzada. Pero si yo lo hice porque en mi debilidad humana caí y no quería hacerlo, erré al blanco. El Señor me dice, eres mi hijo. Te perdono, aún antes de que pidas perdón. Pero vamos a ver que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, cuando el Espíritu Santo nos convence de que hicimos mal, de inmediato decimos, oh Señor, perdóname. No porque no tenemos el perdón, ya el Señor nos ha perdonado, pero el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Y esto es algo muy bonito que vamos a aprender. Sí. ¿No? Si hubiera sido con mano alzada, no hubiera tenido perdón. Bueno, se arrepintió, pero no era con mano alzada. Mano alzada es decir, no quiero hacer lo que Dios diga y lo voy a hacer y no me importa de Dios. Obviamente que le importaba de Dios porque si no, no se hubiera arrepentido. Sí, lo premeditó y lo ejecutó, pero no fue para apartarse de Dios porque quería rechazar a Dios. Era por su debilidad humana.
volver a la carne. Vamos a terminar aquí, porque si me meto en el tema ya no voy a salir porque es tan hermoso, pero queremos dar lugar para el próximo programa que viene y vamos a tomar un minutito, vamos a poner algunas cositas aquí adelante para recordar a nuestra hermana María, algunas fotos, algunas cosas, y vamos a tener un servicio recordándole a ella. Hay miembros de su familia, de la familia de la hermana María Eugenia Sáez, que no sé si ya están aquí con nosotros o están por llegar. ¿Hay alguien, miembro de la familia de la hermana María, aquí presente en la iglesia? Ok, bienvenidos, sean bienvenidos. Pueden, si gustan, acercarse aquí al frente. Vamos a arreglar esto con la hermana Olimpia para poner algunas cositas aquí y pasar a este servicio en memoria de nuestra hermana María. Mientras tanto, nuestras hermanas nos van a dirigir en algunos himnos. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.